o el Que atraso. es que cuando entré usted ya estaba hablando y no quería interrumpirla. Ya, pero entonces espera que yo termine de hacer el diagnóstico, por favor. Yo no digo que no les voy a poner la asistencia, pero yo se lo he dicho 1000 veces que cuando ya empezamos el diagnóstico, ya eso de la falta ya queda aparte, hasta el finalizar. Un voluntario o voluntaria, si no yo nombro. Puente Muñoz. Sí, dígame, doctora. Sí, Doctora, yo la verdad leí fue el primero y segundo, el tercero no. Si quiere pregúnteme algo del primero y segundo. pero si el material del tercero ya tenía más tiempo. Sí, pero es que se suponía que ya, o sea, ya ponen el primero y segundo. Se Me dice que el suponía, tercero pero yo no no dice puedo nada. tomar una exposición de alguien que no se está preparado. O sea, cuando uno hace el material, no es que sea preparado, uno ha hecho el material. Claro, pero o sea, yo estoy prefiero el primero y segundo, del fósforo, nitrógeno y todo eso. No, Los no, eso no macroelementos. justifica. Delgado Moreira, Jorge Andrés. Doctora, si le soy sincero, antes de que me pregunte, no leí ninguno de los grupos. Ninguno de los grupos leíste. No. Gracias por tu sinceridad, ¿sí? Cañarte. Aquí estoy. A ver, mamita. Ya la compañera que contestó en el diagnóstico, ¿verdad? Hablaba sobre las curvas de la poblacional, ¿verdad? Sobre las estadísticas. Yo le pregunto a usted, ¿usted sabe aquí en Ecuador, ¿verdad? ¿Dónde nosotros podemos investigar tantos datos? Por ejemplo, ¿cuánta población hay? ¿Cuántos hombres y mujeres hay en el Ecuador o en Manta? Las defunciones, las inmigraciones, entre otras cosas. ¿Dónde podemos encontrar esos datos? Realmente no sabría, no, realmente no lo sé, pero yo tengo como que la idea que lo puede tener lo que es el Ministerio de Salud. No. Entonces no Y eso sabría es decir. pregunta de razonamiento. Ustedes ya son grandecitos. A lo mejor en el 2010 ustedes tenían 10 años menos, pero eso siempre se habla. Cuando ustedes cursaron metodología de la investigación, ustedes para saber la población no iban al Ministerio de Salud Pública, no buscaban la Gaceta del Ministerio de Salud Pública porque ese dato no está allí. O sea, ese es razonamiento, eso no lo van a encontrar allí. Sí, así que yo les pido, por favor. Figueroa. Él fue compañero. Ah, ya llegó. Disculpe. Doctora, recién me conecto, dígame. A ver, Anthony. Ya la misma pregunta que le hice a tu compañera, ¿verdad? Ya, a ver, dígame. ¿Dónde buscamos? Eso no está en las láminas, pero eso es de cultura general. Ya. Se supone que ustedes ya hicieron metodología de la investigación, que ya realizaron un proyecto de investigación, ¿verdad? Que ya hicieron el PIS y toda cosa, ¿verdad? Cuando ustedes quieren saber la población de nuestro país o la población de Manta, ¿a dónde acuden? Si nosotros queremos saber la población de Manabí, la población de Manta. En el INEC. ¿Verdad? En el INEC. Y nosotros vamos, si nosotros entramos a la página del INEC, ¿verdad? Nosotros vamos a encontrar allí cuántas muertes hubieron por tal morbilidad, cuánta gente se fue al país, del país, cuánta gente ingresó. Todo ese dato nosotros lo encontramos en el INEC. ¿Sí, Anthony? Sí. Sí, y ya le digo, eso es cultura general, eso no es que nosotros lo vamos a encontrar acá en los libros. Bueno, vamos a iniciar la exposición. Los chicos que no han respondido, por favor, prepararse, porque tienen marcado ahí ya una calificación. Lo que pasa, doctora, es que creo que quedamos de acuerdo en un inicio que usted había comentado que cuando sean las exposiciones,
los materiales para que nosotros nos preparemos sean enviados el día sábado. Y como puede ver, los materiales, así sea el tercer grupo, que el cual no le tocaba exponer hoy día y ya estaban preparados, lo enviaron de igual forma un día domingo. Y que no es por nada, pero yo les tuve que hacer acuerdo porque algunos compañeros me escribieron. Si yo no les hacía acuerdo, usted pudo revisar el grupo, no hubiéramos quedado en nada. Así que no me parece justo que algunos recibamos mala calificación en esta parte de aquí. Me parece. Jorge Andrés, usted tiene toda la razón. Yo no les digo que les voy a dejar con eso. Yo les digo que tienen que prepararse, ¿sí? Yo en ningún momento, yo cuando el estudiante si por algún motivo no responde, yo no los dejo con eso, sino que ya tienen que estar pilas. O Sí, sea, es no que, es que es se van a que por quedar eso, doctora, incluso me parece un poco injusto porque, poniendo ejemplo, el parcial pasado incluso yo tuve 2 o 3 participaciones, algunas por voluntad propia y otras porque usted me tocó. Entonces, por eso le digo, esta no me puede preparar porque había salido, me encuentro en otro país, no sé si se había enterado, y estamos en un horario diferente. Sí, Entonces me choca un poco ahí. Y peor que la hayan enviado tarde. sí, Jorge Andrés, yo no los voy a dejar con el 0, ¿sí? Y yo sí vi el mensaje que usted le envió a los compañeros. Y si se da cuenta, yo también respondí, ¿sí? Pero vamos a iniciar con la exposición del equipo 3, ¿verdad? El equipo 3, ellos hicieron la tutoría con mucha anticipación. Entonces vamos a darle paso al equipo 3. Doctora, y otra cosa, pero los otros grupos, el 1 y el 2, igual tienen que exponer, obviamente. Claro, Ya. sí, no es que se van a quedar sin exposición, eso no se preocupe. Sí, eso no se preocupe. A ver, Patricia, usted que es el líder, a este equipo lo voy a premiar. Ellos van a escoger su orden, pero por lo generalmente yo escojo, ¿verdad? Yo escojo a los estudiantes a exponer. Y además ellos hicieron una buena presentación de la tutoría. Patricia. Aquí estoy, doctora. Buenos días. Buenos días. A ver, iniciemos. ¿Quién expone primero? Bueno, el orden va a ser primero Molina Loor, después Alcibar Martínez, luego mi compañero Mera Quispe y por último yo en la exposición. Ya, ok. Empezamos, por favor. Ya. Buenos días, doctora, compañeros. Nosotros somos el grupo número 3 y les vamos a hablar sobre la dinámica de las poblaciones, estadísticas vitales, pirámide por edades y lo que es pobreza. Nuestro grupo está conformado por Alcibar Martínez Adrián, Castro Santos Patricia, Merakis P. Winter y mi persona Molina Lord Jamie. Siguiente, por favor. Ya, antes que nada les voy a dar una pequeña introducción del tema. Para ello tenemos que tener en cuenta 2 conceptos. Tenemos el concepto de población y dinámica de las poblaciones. Una población es un grupo de individuos de una especie más o menos aislado de otras poblaciones de la misma, que vive en una zona determinada. Un ejemplo es alguna población rural del Ecuador. Y lo que viene a ser el estudio de los cambios que se producen en el tamaño de una población va a ser la dinámica de las poblaciones. ¿Para qué nos sirve la dinámica de las poblaciones? Nos sirve para conocer la epidemiología de muchas enfermedades, ya que esto tiene mucho que ver con la dinámica de las poblaciones, y además de entender los aspectos demográficos de la población. Entonces, durante nuestra exposición vamos a analizar qué cambios ocurren en el tamaño de una población y los factores que provocan los mismos. Siguiente, por favor. Ya, tenemos el siguiente tema que es evolución, selección natural y adaptación. Aquí me voy a enfocar en 3 términos importantes que son las mutaciones y, como dice el mismo título, la evolución y la selección natural. Siguiente. Ya, como sabemos, las poblaciones no son estáticas, ellas siempre van a estar cambiando con el paso del tiempo y los organismos van a ser el resultado de 2 factores, del intercambio del material genético y de las mutaciones, es decir, los organismos siempre van a evolucionar. ¿Y qué es la evolución? La evolución es el proceso mediante el cual las poblaciones modifican sus características en el transcurso del tiempo. Un ejemplo es el caballo, que hace muchos años se dice que era del tamaño de un perro, pero luego evolucionó y ahora tiene las dimensiones que conocemos en la actualidad.
Otro ejemplo es el metabolismo, que ha cambiado para permitirnos digerir alimentos que antes tal vez no podíamos digerir. Un ejemplo es la lactosa. Se dice que hace muchos años las personas no podían digerir la lactosa y ahora una gran parte de la población lo puede hacer. Ya, siguiente, por favor. También cabe señalar, Jamie, ¿no? Que la ciencia va avanzando, ¿no? Y por eso, pues, si ponemos el ejemplo de la leche, pues nosotros sabemos que ahora en el mercado, ¿verdad? Hay tantos tipos de leche, de la deslactosada, baja en grasa, total, entre otras, ¿no? Entonces, por eso uno ya puede, como que tiene alternativa, ¿no? Si yo soy intolerante a la lactosa, pues tengo que comprar, por decir, leche deslactosada, ¿no? Entonces sí, y me llamó mucho la atención los de los perros, los caballos que antes eran del tamaño de un perro, ¿no? Y ahora cabe señalar que yo también he visto unos perros que yo les sé decir los caballos, unos perros grandotes, ¿no? Y entonces todo eso a lo mejor, bueno, sí tiene que ver en este caso de los animales, la raza, ¿no? Pero también tiene que ver, como usted acaba de mencionar, es la evolución, ¿no? Y ojalá que nosotros como seres humanos nunca lleguemos a la involución, es decir, a retroceder lo que hemos avanzado. Ya, ahora les voy a hablar sobre las mutaciones. Las mutaciones son un cambio específico en el material genético. Las mutaciones pueden ser espontáneas o inducidas por radiaciones y sustancias químicas. Entonces vamos a poner unos ejemplos sobre las mutaciones. Tenemos una población de bacterias. Si a esa población de bacterias se la somete a una dosis de antibióticos, podríamos observar que casi la totalidad de la población va a morir. Sin embargo, algunos pueden sobrevivir y esos se van a volver resistentes a los antibióticos. Entonces viene a ser como una mutación favorable para ellos. Otro ejemplo ya relacionado con los seres humanos, yo leí que había una mutación que codifica la hemoglobina de los eritrocitos y esta mutación a su vez causaba anemia falciforme. Y esta mutación se encontraba sobre todo en parte de África donde había bastantes casos de malaria. Y se dice que las personas que poseen anemia falciforme son inmunes a la malaria y esto es muy importante ya que la malaria es una enfermedad muy grave que incluso podría causar la muerte. Siguiente, por favor. Bueno, este tema lo va a hablar más mi compañera, pero nomás les voy a dar un pequeño concepto, que la selección natural es el proceso mediante el cual los organismos logran adaptarse a las nuevas condiciones del medio. Ahí podemos ver una imagen de unas jirafas que antes tenían el cuello corto, pero tenían que adaptarse ya que sus alimentos estaban muy altos y el cuello, como conocemos en la actualidad, ha crecido bastante. Siguiente. Jamie y todo el equipo, ustedes han de haber escuchado, ¿verdad? Que la gente dice que las personas que juega tenis, ¿verdad? Como que si es derecho, pues lógicamente ese brazo lo va a tener un poco más largo que el izquierdo, ¿sí? Por ejercitarse. ¿Sí han escuchado? Yo la verdad no había escuchado. No han escuchado. Bueno, pero esos son los que dicen, ¿no? Entonces, para comprobar eso, vamos a tener que, por decir, ¿no? Que ir a investigar a los tenistas, hacerle la medición del brazo y para ver que si es verdad lo que se dice. Pero yo sí pienso que a lo mejor se ha de ver 1 centímetro de más porque es el estiramiento, ¿no? Entonces ya en el momento que tú haces así, como que el brazo se estira y de tanto que se estira, pues posiblemente haya un estiramiento de piel y a lo mejor también podría desarrollarse un poco más, en este caso, los huesos que corresponden al brazo, ¿no? Entonces, y allí vemos también la foto, ¿no? Que supuestamente, pues, según la teoría de la evolución, pues nosotros venimos del mono, ¿no? Y que este mono por querer también conseguir los alimentos, ¿verdad? Querer prevenir de que alguien sea atacado, pues comenzó también a ser bípedo, es decir, a caminar en 2 pies, ¿verdad? Entonces, todo eso es producto de la evolución. Bueno, ahorita no estamos hablando de la teoría de la evolución, pero que hay muchas teorías sobre el origen de nosotros los humanos, ¿no? Entonces, que hay unas que tienen carácter científico y la otra que es la religiosa, ¿verdad? La que nos dice que nosotros venimos de Adán y Eva, de la formación que Dios nos dio al hombre y a la mujer.
Ya, ahora tenemos lo que son los determinantes del crecimiento de las poblaciones. Siguiente, por favor. Jamie, suba su volumen de la voz. Ah, ya, listo. Siguiente, por favor. Ya, la mayor parte de las poblaciones va a crecer con rapidez si las condiciones en las que se encuentra van a ser favorables para ellos. Por eso es que cada población tiene un comportamiento de crecimiento distinto. Un ejemplo, si las poblaciones crecieran en forma ilimitada, la Tierra estuviera cubierta por gusanos, bacterias, roedores, entre otros. Pero esto no ocurre porque hay una especie de equilibrio. Entonces son dos factores que mantienen el equilibrio en una población, el potencial biótico y la resistencia ambiental. El potencial biótico más adelante lo va a mencionar mi compañera, nomás les voy a dar 3 ejemplos para relacionarlo con lo que es la dinámica de las poblaciones. Tenemos que los roedores, peces, anfibios y algunas plantas tienen un potencial biótico elevado. Sí, es decir, que van a producir miles o millones de huevos, crías, donde se desarrollan. Sin embargo, no muchos de ellos llegan a etapas adultas o etapas reproductivas. Sin embargo, los elefantes, por otro lado, aunque tengan un potencial biótico bajo, es decir, sus descendientes sean pocos, su tasa de supervivencia es muy alto. Y por último, la población humana también va a tener un potencial biótico bajo. Como sabemos, muchas de las personas tienen 1 o 2 hijos. Y sin embargo, los seres humanos se han distribuido por todo el mundo. ¿Por qué? Porque se han logrado adaptar, han producido alimentos, han combatido enfermedades y básicamente han modificado el medio ambiente para su supervivencia. Siguiente, por favor. Ya, ahora tenemos lo que es la resistencia ambiental. No todos los organismos que nacen van a llegar a la edad reproductiva. Y esto se debe a la resistencia ambiental, que incluye factores abióticos y bióticos que regulan el crecimiento de una población. Entonces, ¿de qué va a constar esta resistencia ambiental? La resistencia ambiental va a incluir factores intrínsecos bióticos y factores extrínsecos abióticos y bióticos. La resistencia ambiental básicamente busca un equilibrio. Y ese equilibrio de un ecosistema radica en que se equilibren las tasas de natalidad, inmigración, mortalidad y emigración. Pero esto ya más adelante lo va a mencionar mi compañero. Jamie, Siguiente, por favor. ¿Por qué cree usted que en el África, en una región del África como el Congo, ¿verdad? El año pasado, creo que, si no me equivoco, salió un documental donde decían que apenas en esa región del Congo habían como 40 y, habían, aquí ya, no sé, no recuerdo exactamente si eran 6 personas de 48 años o habían 48 personas de 48 años, ¿verdad? Pero era un número muy poquito. Ya, y no habían personas de más de 48 años. ¿Por qué cree usted? No habían más de 48 años. Sí, bueno, no habían más personas de 48 años en esa región que se llama el Congo. La verdad es que no sabría decirle por qué 48 años. Pero es fácil, ustedes saben que el África carece de agua, carece de alimentación, ¿verdad? E inclusive si ustedes revisan la web, pues, o alguna vez han de haber topado con esta fotografía de que un niño desnutrido, ¿verdad? Se está muriendo y que un sopilote está esperando como que el niño se muera y ya comience su estado de putrefacción para él venir y alimentarse del niño, ¿no? Cabe señalar que el fotógrafo que hizo aquella toma, ¿verdad? No se sabe qué pasó, pero no se sabe si se murió, qué mismo fue que pasó, ¿no? Pero yo asumo que él se ha de haber decepcionado, se ha de haber vuelto impotente en saber que él no puede hacer nada, ¿no? Entonces, obvio que si están desnutridos, les falta lo esencial, que es la alimentación, pues ellos ya no van a tener energía para poder vivir, ¿no? Y así usted puede ver tomas que un niño cría al otro niño, ¿verdad? Tomas de que ellos hacen tortillas de lodo, tomas de que ellos se hidratan con la orina de los animales, ¿verdad? Y hay muchas tomas, ¿sí? Yo, por ejemplo, cuando estoy con mis sobrinos, yo les hago ver esa toma. ¿Por qué? Porque ahorita los chicos, ¿verdad?
todo quieren de marca. Si no es esta sandalia de tal cosa, no quieren. Si no es este pantalón tal cosa, no quieren. Si no es una blusa, no quieren, ¿no? Entonces yo le digo, mira, estos niños a pesar que no tienen, ¿verdad? Nada de marca, ni siquiera tienen para comer, son felices a su manera, ¿no? Por ejemplo, ellos hacen sandalias, zapatos de caucho y le ponen tira y tranquilamente andan, le digo. Y ustedes exigen más de lo que deben, pero ustedes... Sin embargo, ustedes no colaboran, le digo. Sus padres trabajan y cuando sus padres llegan a la casa, todo tienen que hacer ellos. Entonces, ¿cómo ustedes exigen si ustedes no colaboran? Entonces, eso es, ¿no? Y yo también sé decir a veces nosotros no comemos toda la comida, ¿no? Y no pensamos en aquella gente que lamentablemente no va a poder resistir a todos estos cambios, al cambio ambiental, al cambio económico, el cambio de la disminución de los alimentos, ¿verdad? Entonces, y allí es que viene lo de la resistencia, o sea, si yo soy fuerte y si yo quiero vivir, pues tengo que hacer hasta lo imposible para poderme adaptar a todo este problema, no solamente a los factores no abióticos, sino también a los factores bióticos que tiene la naturaleza. Bueno, una parte de los factores que incluyen la resistencia ambiental son los factores extrínsecos abióticos, como mencionó la doctora. Ya los factores extrínsecos abióticos son las condiciones y recursos responsables de la resistencia ambiental que regulan el crecimiento de las poblaciones. Siguiente, por favor. Ya, entonces como lo dice el mismo concepto, tenemos dos palabras importantes que son las condiciones y los recursos. ¿Qué vienen a ser las condiciones? Las condiciones son todos los elementos abióticos que no son consumidos por los organismos. Por ejemplo, la temperatura, la presión atmosférica, entre otros. Y los recursos son todos los elementos abióticos que sí consumen los organismos. Por ejemplo, el agua, los nutrimentos, el oxígeno en el caso de las plantas, entre otros. Ya cada población va a tener un límite de tolerancia, como ya lo mencionamos en una exposición anterior, un límite de tolerancia mínimo máximo. Por ejemplo, si una persona consume un exceso de nutrimentos, puede tener problemas graves en la salud. Ya tenemos un ejemplo más específico, es que si las personas consumen un exceso de vitamina A, puede provocar pérdida de cabello, uñas quebradizas, dolores de cabeza, piel seca. Y hay un síndrome que es específico en este caso, que es la hipertensión intracraneal idiopática. Y eso es todo por mi parte. Muchas gracias. Gracias, Jamie. Continuamos, por favor. Bien, seguimos con los factores extrínsecos bióticos. ¿Qué son estos factores? Estos de aquí son los responsables de la resistencia ambiental que se originan de las relaciones entre poblaciones, como la relación que hay entre depredador-presa, el cooperativismo, la competencia, el mutualismo, comensalismo y el parasitismo. La siguiente. Bien, nos vamos a enfocar en los tres más importantes, empezando por el mutualismo. Esta de aquí es la interacción obligatoria que hay entre dos poblaciones, en las que ambas se van a ver beneficiadas. Los beneficios que pueden obtener los mutualistas pueden ser el alimento, la fecundidad, dispersión de semillas o protección. Un ejemplo de son las abejas, cuando estas de aquí ofrecen el servicio de la polinización, mientras que las plantas ofrecen el recurso del néctar o el polen. Ya sabemos que la polinización es un proceso importante para la vida de todos los seres vivos. El comensalismo, esta es la interacción entre dos poblaciones en la cual una se beneficia y la otra no se va a ver afectada. La interacción por lo general es obligatoria para el comensal. Un ejemplo de esto podrían ser la presencia de bacterias en de la microbiota normal de la boca o del intestino, donde la bacteria va a vivir y se va a alimentar sin causarle daño a la persona. Y el parasitismo, esta es la interacción entre dos poblaciones. Una va a funcionar como huésped y la otra como parásito. El parásito va a ser la que se beneficia y el huésped se va a ver perjudicado. El parásito puede vivir tanto dentro del huésped, y esta aquí se denomina como endoparásito, o puede vivir sobre él, y sería un ectoparásito.
Muchas veces un parásito no infecta solo un tipo de huésped. Este parásito típico es aquel que no mata a su huésped, sino que se va a desarrollar en él durante generaciones. Un ejemplo de parasitismo sería la Taenia solium, que es un endoparásito, y otros serían los piojos, que vendrían siendo un ectoparásito. La siguiente diapositiva. Luego tenemos los factores intrínsecos bióticos. Estos de aquí son los factores responsables de la resistencia ambiental que se originan dentro de una misma población, como la competencia intraespecífica, territorialidad y la tensión social. La siguiente. Bien, la competencia intraespecífica. Esta de aquí es la interacción entre organismos de la misma especie, en la que todos los individuos compiten por los mismos recursos. Por ejemplo, cuando se siembran semillas de maíz y estas quedan distribuidas muy cerca unas de otras, estas semillas van a germinar, pero los nutrientes y el espacio para su desarrollo van a ser insuficientes, de modo que su madurez o su desarrollo no va a ser con total normalidad. En la población humana también ocurre este tipo de competencias, por ejemplo, en el trabajo, la escuela o en los deportes. Y la territorialidad, esta aquí se refiere al área específica que un individuo o grupos de individuos defienden contra organismos de su misma especie. Todo organismo necesita un territorio para desarrollarse en condiciones óptimas. Algunas especies, como las aves, peces, insectos u otros animales, establecen y defienden el territorio contra individuos de su misma especie. La población humana también requiere un espacio específico para desarrollarse en condiciones óptimas. El ser humano como individuo defiende un territorio, ya sea privado o también de forma grupal, como son las vecindades, o en casos de guerras que defienden su país con el deseo de ampliar su territorio. El tamaño del territorio este de aquí va a variar de acuerdo con las características del hábitat. Cuando hay pocos recursos, el territorio se amplía, y cuando hay muchos recursos, el territorio tiende a reducirse. Y la tensión social, esta aquí se refiere a una serie de reacciones específicas de los organismos ante diferentes estímulos llamados tensores. El ser humano también se encuentra sometido a tensión, tiene una mayor cantidad de hormonas que circulan en su sangre, en comparación con individuos que no están bajo efectos de tensión. El cuerpo humano se ha adaptado a la fatiga, privaciones o ansiedades mediante regulación hormonal. Hay un fisiólogo llamado Hans Seyle que descubrió que el cuerpo humano responde a diferentes tensiones, tales como los efectos producidos por órganos vitales e incluidos órganos sexuales. Este de aquí lo denominó como el síndrome de adaptación general. Si esta tensión se torna muy extrema, puede ocasionar la enfermedad de choque. Probablemente esto de aquí pueda explicar la violencia, el crimen, los suicidios, la desadaptación social u otros trastornos que puedan existir. Siguiente diapositiva. Adrián, yo no sé, bueno, ustedes son jóvenes, ¿no? Pero sí han de haber escuchado, por ejemplo, una tensión muy grande, una tensión social que hubo, ¿verdad? Hace algunos años, fue los pacientes infectados por VIH en la clínica Garcés, ¿no? Entonces, y no solamente la atención estaba en el paciente, sino también en los familiares, ¿no? Por ejemplo, había un señor en Puerto Viejo que él tenía un restaurante y que ya porque salió a la luz que él tenía VIH-Sida, pues ya lógicamente la gente no iba a adquirir los alimentos como él los vendía antes, ¿no? Y no solamente eso, sino que yo pienso que a veces por desconocimiento, ¿verdad? Por ejemplo, si supongamos que digan Isabel Zamora tiene VIH-Sida, la gente piensa que sí, que me da la mano, si me da un beso en la mejilla, yo los podría infectar con VIH-Sida, ¿no? Entonces, eso es el desconocimiento, porque el VIH-Sida tiene sus propias puertas de entrada, ¿verdad? Y tiene sus propias puertas de salida, que no es si yo me siento al lado, no es si es que le doy la mano, no es si le doy un beso, ¿no? Entonces, ahí la tensión social, ¿verdad? En nosotros los humanos es bien grande.
Entonces, en eso es que deberíamos de trabajar nosotros, ¿verdad? Si algunos de ustedes se dedica, por decir, a hacer salud comunitaria, escojan, se especialicen en eso, ¿verdad? O en promoción y prevención de la salud y tocar esa partecita que a lo mejor nosotros estamos fallando. La siguiente diapositiva. Bien, y tenemos el hábitat y el nicho. Como ya se ha mencionado en exposiciones anteriores, el hábitat, que es el espacio físico donde se encuentra una especie, y el nicho ecológico es la función que desempeña un organismo en el ecosistema. Cuando nos referimos a esta función, nos referimos a todas estas acciones que realiza un organismo para poder existir, ya sea cazar, alimentarse, reproducirse, almacenar comida en casos de cuando hay cambios de climas muy bruscos, de cálidos a invierno, donde ya por decir, el cultivo se ve reducido debido a las bajas temperaturas. Bien, todas las condiciones y los recursos que requiere un organismo se combinan para formar ese nicho. Un ejemplo aquí son los animales herbívoros de la sabana que viven en el mismo hábitat, pero en diferentes nichos, ya que algunos de estos van a consumir diferentes partes de pastos y árboles que se encuentran en ese ecosistema. El ser humano también se considera que tiene un nicho ecológico omnívoro, ya que se alimenta tanto de plantas como de animales, además de los recursos naturales del ecosistema. Como ya mencioné anteriormente, no solo se trata del tipo de alimentación que lleva, sino también de las acciones que va a realizar. Por ejemplo, si tiene hambre, anteriormente se veía obligado a cazar, ahora solo va a una tienda, compra, prepara su comida. En casos de inviernos muy fuertes, se abrigaban o anteriormente también migraban o procedían a guardar comida durante el verano para poder subsistir en el invierno. Y bien, y todas estas acciones que le permiten mantener su supervivencia es lo que se conoce como nicho. Gracias, hasta ahí de mi parte. Gracias, Adrián. Continuamos, por favor. Winter. Ahí sí, ¿se me escucha? Ahí sí. Ya. Sí, se te escucha. Continuando la exposición de mis compañeros que ya han relatado, hablaremos en sí sobre lo que es la población humana. ¿Va? Aquí se van a acordar un poquito de epidemiología y van a decir, bueno, ¿por qué me voy a acordar de epidemiología? Porque son datos o conceptos importantes y que tenemos que saber cuáles son su relevancia, ¿va? Aunque sean un poquito tediosos. Bueno, yo hablo de una población humana y yo quiero determinar la velocidad de crecimiento de esta misma población. Es necesario conocer aquellos factores que me van a determinar si aumenta o incrementa o disminuye, ¿va? ¿Y cuáles son estos factores? Se preguntan, pues. En los factores que aumentan tenemos los nacimientos, que aquí se la conoce como natalidad, y tenemos la inmigración, personas que vienen hacia nuestro propio sector, por decirlo así. Y los factores que disminuyen, pues nada más y nada menos que es la muerte o el fallecimiento, o también conocido como la mortalidad, y también lo que es la emigración, personas que se van de nuestro sector hacia otro lado o hacia otro país, ¿va? Aquí tenemos unos cuadros que podemos identificar, por ejemplo, el nacimiento e inmigración, pues me aumenta, me da un incremento de la población. La muerte y la emigración, pues me disminuye el tamaño de la población. Y en sector de orden, ahí tenemos nacimiento e inmigración, pues me aumenta la densidad de la población, ¿va? Y la mortalidad y la emigración, pues me la disminuye. Bueno, a la siguiente, por favor. Estos son los conceptos más relevantes que ustedes deben conocerlo, pero no con sus fórmulas ni nada, sino por qué me sirve y para qué me sirve. Es lo más importante. ¿Por qué? Porque nosotros como médicos tenemos que tener conceptos, términos, y no podemos confundirnos porque vamos a confundir principalmente al paciente o incluso en un informe. Se va a entender mal y quien lo vaya a revisar lo va a entender mal también. Por ejemplo, no podemos confundir mortalidad con morbilidad o otros conceptos.
Cuando yo hablo de lo que es una tasa de natalidad o una tasa bruta de natalidad, pues nos referimos a todos los nacimientos vivos en un año que se lo relaciona con la población humana. A la mitad del año se hace como el estudio, pero son todos los nacimientos vivos. ¿Va? Esto aquí se lo multiplica por 100 o por 1000 individuos. Un claro ejemplo de esto, que la tasa ha disminuido de gran manera en nuestro país principalmente, y en otros países, pero en nuestro país bastante. ¿Por qué? Porque yo les voy a hacer esta pregunta a todos. Muchachos, ¿cuántos hijos tuvo su abuelita? Por lo menos la mía tuvo 13 hijos. Tengo full tíos y el fin de semana me encontré con todos mis tíos, mis primos por ahí, pero tuvieron una gran cantidad de hijos, ¿va? Ahora, yo les pregunto, sus padres, ¿cuántos tuvieron? O sea, sus tíos, ustedes, ¿cuántos hijos tuvieron? La mayoría me va a decir, tuvieron solo 4, tuvieron solo 2, tuvieron solo 3. ¿Correcto? Porque ha disminuido poco a poco. Pero mi nueva generación, yo les pregunto a ustedes, ¿cuántos hijos les gustaría tener? Algunos me van a decir 1, otros me van a decir 2, otros ni siquiera me van a decir, no, yo no voy a tener ninguno. Porque los planes de natalidad, los planes de maternidad, los planes de lo que son educación sexual, incluso la propia ciudad, son factores que van disminuyendo la tasa de natalidad. ¿Correcto? Ahora, bueno, yo hablo de una tasa de mortalidad. ¿Me refiero a qué? Me refiero a todas las muertes que suceden en una población determinada. En la mitad del periodo de un año siempre se hace este estudio y este factor es el que disminuye la población o la densidad de una población. Como ya lo dijo la doctora, ¿dónde podemos recoger todos estos datos? Pues los recogemos en el INES, que normalmente cada cierto tiempo hacen lo que es el censo, el famosísimo censo. ¿Correcto? Ahora, la mortalidad se basa principalmente en las enfermedades principales que ocasionan la muerte de las personas, como cuáles tenemos, la principal de todas. Tenemos cardiopatías, tenemos insuficiencias renales, diabetes mellitus, tenemos un sinnúmero de enfermedades que pues, afectan a la población y ya llevan a una muerte. ¿Va? Tenemos la tasa bruta de lo que es la morbilidad. En este caso es la enfermedad que se presenta en el paciente, ya sea en cualquier momento determinado de una población, pero que se encuentra presente. También encontramos las enfermedades más frecuentes, por decirlo así, hipertensión arterial, diabetes mellitus, obesidad, infarto de miocardio, entre otras. Y una tasa de migración neta aquí sí aplicamos una fórmula. Una tasa de migración neta es la suma de las personas que ingresan a un sector, a una población, y restamos lo que es la inmigración. La emigración. Y esto lo multiplicamos. Y esa es la tasa neta de lo que es la migración. Y ahí nosotros vemos si nuestra comunidad, nuestra población ha aumentado o ha disminuido. Y por último, la densidad de lo que es la población. Este término es muy, muy, muy bueno. Y es fácil de explicarlo a nosotros como estudiantes. ¿Por qué? Porque la densidad nosotros la vamos a definir como el número de individuos por unidad de área o por volumen. Hagamos un ejemplo. Nosotros somos estudiantes de medicina y pensemos que solo vemos un paralelo de cuarto. No somos cuarto C, cuarto A, cuarto B, solo somos uno. Y somos abarcados unos 30 estudiantes, por ejemplo. Al momento que nosotros nos graduemos, como nuestra generación, no va a haber tanta competencia, tantos médicos recién graduados, y nosotros nos podríamos distribuir en distintos hospitales sin que ninguno se quede sin empleo, ¿verdad? Ahora, ¿qué pasa si yo aumento lo que es la cantidad de estudiantes? Ya no somos 3 paralelos, sino que seríamos 5 o 6 paralelos. Al momento que nosotros nos graduemos, el que no tenga palanca se queda sin trabajo. Literalmente así sería el término, porque si aumenta la densidad de la población, en este caso estudiantes de medicina, pone en riesgo la supervivencia de la otra comunidad, que no alcanza a ocupar un puesto en este caso. Es así como es importante. Y una menor densidad de estudiantes, o en este caso de población, también pone en riesgo la supervivencia de la comunidad, porque, en ejemplo, a pueblos muy pequeños, cuando no hay mucha gente, no hay como que se mantiene la descendencia de las personas, porque no entran en contacto con otros individuos. Y eso. La siguiente, por favor. Ya, y por último tenemos el patrón de crecimiento de la población, en este caso la población humana. Como ya saben y como ya lo dijeron mis compañeros muy exacto, cada población posee un potencial biótico que caracteriza y determina si la población crece o tiene una capacidad reproductiva muy alta o
menor. En este caso, como ven, aquí tenemos el ser humano, que la horizontal es en tiempo y la vertical es tamaño de la población, cómo va aumentando. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos un crecimiento exponencial que crece rápidamente debido a que tenemos una baja resistencia ambiental. Y ahí, como se puede ver graficada, aumenta de una manera impresionante. Y eso sería todo por mi parte. Winter, yo, Dígame. bueno, ya, continúe la siguiente. Después de esto, yo pensé que era aquí que había agregado. Gracias, Winter. Ya, bueno, buenos días, doctora, compañeros. Yo voy a continuar con la exposición y les voy a hablar principalmente acerca de pirámide por edades y crecimiento poblacional. Cuando nosotros vayamos a realizar un estudio poblacional, principalmente para los humanos, tenemos que tener en cuenta dos variables indispensables. Estas variables van a ser el sexo, que puede ser masculino y femenino, y la edad, que dependiendo de cada país y de cada política, va a tener sus escalas. Entonces, para poder graficar estas dos variables, nosotros vamos a realizar una pirámide por edades. Esta pirámide por edades, a manera de definición, es la representación gráfica de la estructura por sexo y edad en una población. Cabe recalcar que para graficar esta pirámide por edades, nosotros tenemos que tener algunos conceptos o algunas características muy presentes. El primero va a ser que la pirámide por edades, a diferencia de otros gráficos que podemos utilizar en estadística, se va a representar de forma horizontal, como podemos observar en la imagen. Y esta forma horizontal va a tener una línea intermedia que me va a separar a las proporciones de los valores del sexo masculino y del sexo femenino. Otra cosa que también tenemos que tener presente es que, por ejemplo, en otros gráficos estadísticos, nosotros representamos la variable independiente en el eje de las Y, en el eje de las X, y el eje de las X es el eje horizontal. Pero en la pirámide por edades, nosotros graficamos la variable independiente en el eje de las Y, que es el eje vertical. Como podemos observar en la imagen, la variable independiente, que vendría siendo edad, está representada en el eje vertical. Y así vamos a tener una correcta representación de entre el sexo, la población y también los valores de cada edad. Y cabe recalcar que este tipo de gráficos van a ser representados principalmente en nuestro país por medio del Instituto Nacional de Estadística y Censo. Y la imagen que podemos observar en pantallas es sacada de los datos que se hizo en el censo del 2010. Siguiente, por favor. Ya, Patricia, yo agregué esta lámina, ¿no? Porque muchas veces nosotros no conocemos cuántos somos, por decir, en el Ecuador, ¿no? Entonces, según el censo 19, pues nosotros somos, bueno, con proyección, ¿verdad? O sea, ahora actualmente somos 17.37 millones de ciudadanos en el Ecuador, ¿sí? Aquí simplemente hay una relación entre Ecuador, Venezuela y Perú, pero los otros países no nos interesa. Lo que nos interesa es que nosotros en Ecuador somos 17.37 millones, ¿verdad? Ahora, se supone que si el censo por lo general se hace cada 10 años, ¿no? Se supone que ya se debería de estar planificando el censo para ver si esta proyección que se tiene, que actualmente somos 17.37, pues realmente estamos en lo cierto, ¿no? Cabe señalar que, bueno, que para las proyecciones hay muchos parámetros, ¿verdad? Para hacer una proyección. Inclusive cuando nosotros hacemos un proyecto de beneficiarios directos y beneficiarios indirectos, ¿verdad? Nosotros siempre los multiplicamos por 4 porque se supone que si vamos a la familia, si son tantas familias, ¿verdad? Los beneficiarios indirectos vendrían a ser 4 personas porque por lo general tienen 4 hijos, ¿no? A menos que ahora pues todos ya no más quieran tener 2 hijos, ¿verdad? O ya quieran tener 1, como lo decía nuestro compañero hace un momento, ¿no? ¿Y qué pasa con la población de Manta? ¿Verdad? Nosotros tenemos aquí abajo la población de Manta, ¿no? Déjenme cambiar los lentes porque esto no me dejan ver esos números chiquitos. Entonces, ¿qué nos dice? Que la población de Manta, ¿verdad? En la Manta urbana tenemos 183.105 ciudadanos y este está dividido en 89.787 hombres y 93.3
93.318 mujeres, ¿verdad? El total, viendo cada una de las parroquias de Manta, ¿verdad? Nosotros tenemos 192.322 habitantes, pero aquí sí me dio la duda porque hay otra fuente que estaba revisando, claro, no es del INEC, ¿no? Que decía que aquí en Manta hay como 300.000. Eso le iba a decir, doctora, que cuando usted va, si no me equivoco, antes estaba un letrero, no sé si siga, había un letrero que decía que la... Sí, Jorge 240, Andrés. creo, 240 o 60. Sí, por eso yo les digo, porque yo sí revisé, ¿no? Entonces, esto me llamó la atención, ya que en unas fuentes están que nosotros somos como 300.000 y algo ciudadanos, y aquí apenas aparece 192.000, ¿sí? Porque quise sacar por, bueno, sí se ve, pero se lleva porque no está como un total, pero yo ahorita les voy a mostrar, déjame ver. Me esperas un ratico, Patricia, y todo, y voy a ver si puedo poner la matriz de Excel que bajé de Linux, y allí también está la población, pero déjame mirar dónde está. No sé cómo bajar, cómo que me sale esta y dejo de compartir. Ah, no, esta no es. Y aquí vamos a ver dónde la copié. Aquí. Bueno, y aquí sí tenemos, solamente que hay que estar mirando exactamente, ¿no? Por ejemplo, ¿sí ven una matriz de Excel? ¿Sí ven? Sí, doctora. Sí, doctora. Sí, ¿verdad? Esta matriz es bajada de Linux, ¿verdad? Y aquí nosotros tenemos la provincia, tenemos el nombre del cantón y tenemos el nombre de la parroquia, tenemos área urbana, área rural y el total. Ya, sí, bueno, para llegar a Manta, porque no sé, si yo pongo Manta aquí, ¿saldrá Manta? No lo sé. No, me sale otra cosa, no me sale, ¿no? Pero se supone que aquí debe de estar Manta, que habría que estar bajando o subiendo, ¿no? Entonces allí nosotros podríamos tener, no sé, Naranjal, no sé por dónde estará la provincia de Manabí, porque no está por pestañas, sino que habría que ver, ¿no? Entonces realmente, esto que está aquí realmente es el dato oficial, ¿sí? Esto es el dato oficial. Entonces, ¿por qué bajé esta matriz? Porque yo digo, hay mucha inconsistencia en los datos de una información y de la otra, ¿no? Pero anoche me cansé de darle así para arriba y para abajo y no me apareció Manta, ¿no? No me apareció Manta. Pero voy a cerrar esta, ¿verdad? Voy a dejar de compartir y me voy otra vez a la lámina. Ya. Yo también le agregué aquí, ¿sí ven la lámina? Actualmente no está compartiendo, doctora. Ya. ¿Allí? Ahí estoy. Se ve la diapositiva de Nantes. Ya. Déjame agrandarla, ya. ¿Verdad? Eso yo le decía que me había llamado este dato, ¿no? Y ya con lo que dice el compañero, pues lógicamente que allí en esta hay un error, que nosotros siempre tenemos que buscar la fuente fidedigna, y en este caso es el INEC, ¿verdad? Y el INEC, cuando uno abre la página, aparece así, ¿verdad? Aparece así. Si yo copio, ¿verdad? Si yo copio esta dirección, ¿dónde está? Si yo copio esta dirección, ¿verdad? Vamos a copiarle, la vamos a poner en el buscador. Vamos a dejar de compartir esta. Me voy al buscador. Me fui a Cedia. Pongámosle otra. Yo pongo aquí en el buscador. ¿Sí ven, chicos, la página?
Sí, doctora. Sí, de doctora. Lineage, ¿no? Entonces aquí tú puedes buscar, si nosotros vemos, déjame cambiar las fotos para acá, si nosotros seguimos, ¿verdad? Subiendo, vamos a encontrar que presenta proyecciones de poblaciones cantonales, ¿verdad? Presenta la primera investigación sobre condiciones de vida, las defunciones en el 2019, los nacimientos y defunciones fetales en el 2019, hay actualización de la cartografía, tecnología de la información y TICs, ¿verdad? Y nosotros aquí, matrimonios y divorcio, aquí está lo que hablaba el compañero de migración e inmigración, ¿verdad? Capítulo Educación, Censo Poblacional para el 2010. Si ustedes ven aquí, pues hay unos que tienen un PDF, ¿verdad? Que uno tranquilamente puede descargar el PDF y allí aparecen los datos, ¿no? Población y tasa de crecimiento, población de 15 y más años de condición en analfabetismo, ¿verdad? Todas estas variables o indicadores que vemos aquí, pues todo esto se saca del censo que hubo en el 2010, como ya lo manifestaron ustedes, ¿no? Y nosotros así podríamos entrar y ver exactamente qué es lo que aparece, ¿no? Y por lo general cuando nosotros hacemos una investigación, ¿verdad? Nosotros tenemos que valernos de esos datos, ¿verdad? De esos datos que son los oficiales. No podemos trabajar con cualquier dato, sino con los datos oficiales. Este no es. ¿Y así ven la lámina de ustedes, Patricia? Sí, doctora, sí se ve. Ya. Entonces, bueno, y esto solamente fue una captura de pantalla que yo hice, ¿no? Para que ya igual ya se las mostré con el link, donde está la provincia, el nombre del cantón, el nombre de la parroquia, área urbana, rural y el total de la población que nosotros podríamos tener en Ecuador, ¿sí? Ya, continuamos, por favor. Bueno, ahora les voy a hablar acerca del crecimiento poblacional. El crecimiento poblacional, principalmente en las diferentes especies, va a depender de dos factores. Estos factores van a ser los independientes de la densidad y los dependientes de la densidad. Los dependientes de la densidad se van a referir principalmente al crecimiento de las poblaciones y su competitividad. Por ejemplo, si tenemos dos especies que van a ser herbívoros y carnívoros y crece la población de los carnívoros, puede disminuir la población de los herbívoros porque estos se van a alimentar de los anteriores. Y los que son independientes de la densidad se refieren principalmente a las catástrofes naturales, como pueden ser los terremotos, los maremotos, y también vamos a tener a los factores cíclicos que se refieren principalmente a los ciclos poblacionales que tiene cada especie. Sin embargo, ya aplicándolo a la ecología humana, el crecimiento poblacional se define como un incremento en el número de habitantes en un periodo y en un tiempo determinado. Este crecimiento poblacional va a depender de dos factores, los factores limitantes y los factores de contribución. Ahora, nosotros tenemos que tener en cuenta que durante los últimos 200 años, la población humana ha crecido a maneras mucho más grandes de lo que lo hacía en los años 1800, por ejemplo. Y esto principalmente porque actualmente y desde hace 200 años, los factores de contribución sobrepasan a los factores limitantes. Por ejemplo, antes de 1800, los factores limitantes eran más. Por ejemplo, la existencia de guerras y de pestes. Y aunque esto de aquí se sigue viendo en la actualidad, los factores de contribución ahora aumentan el crecimiento poblacional. Estos factores de contribución van a ser principalmente las revoluciones industriales, científicas y tecnológicas, el descubrimiento de antibióticos y vacunas que, como bien sabemos, nos ayudan a combatir enfermedades infecciosas y, por supuesto, el mejoramiento de las condiciones sanitarias que mejora la calidad de vida de los habitantes. Siguiente, por favor. Ahora,
En la ecología humana principalmente vamos a tener que el factor de contribución es el potencial biótico. El potencial biótico, como ya lo mencionó mi compañera, es la máxima habilidad reproductiva de una población. En las poblaciones humanas, estos factores que contribuyen al potencial biótico van a ser principalmente culturales y sociales, a comparación de lo que pasa en las especies de los animales, en donde el potencial biótico depende principalmente de la cadena alimenticia y de las características del ecosistema de cada población. Siguiente, por favor. Lo mismo de siempre. La misma jugada. Entonces, bueno, y ahora vamos a hablar sobre los factores limitantes. Estos factores limitantes van a ser 5 principalmente: la pobreza, el hambre, las enfermedades, la guerra y entre otros. Cabe recalcar que todos estos factores limitantes los van a profundizar en posteriores exposiciones de mis compañeros, pero igual es bueno que hagamos mención para que vayamos teniendo la idea. Siguiente, por favor. Continuamos, por favor. Bueno, vamos a tener en cuenta que vamos a hablar de la resistencia ambiental. La resistencia ambiental se refiere principalmente a que, a pesar de que puede nacer un individuo dentro de la población, no existen las posibilidades de que éste se mantenga con vida a lo largo de lo que sería su evolución. Entonces, esta resistencia ambiental va a depender en el humano principalmente de un dúo conocido como la pobreza y el hambre. La pobreza principalmente se refiere a una situación en la cual no es posible satisfacer las necesidades físicas y psicológicas básicas de un individuo. Y el hambre se refiere principalmente a una escasez generalizada de alimentos. Y esto de aquí lo podemos comprobar principalmente porque en países donde la pobreza y el hambre es muy abundante, el crecimiento poblacional y la calidad de vida de la población es muy reducida. Siguiente, por favor. También vamos a tener la influencia de las enfermedades infecciosas y de las guerras. Las enfermedades infecciosas son principalmente patologías que son causadas por microorganismos, ya sean estas bacterias, virus, hongos o parásitos. Este tipo de enfermedades infecciosas, como la que podemos ver actualmente del COVID-19, causan muchas repercusiones en la población. Y a pesar de que es una influencia en el crecimiento poblacional, podemos ver que se ha controlado por la existencia de vacunas y de antimicóticos o de antibióticos. Sin embargo, estas enfermedades infecciosas pueden tener una repercusión cuando no están controladas, como cuando pueden causar una pandemia como la que podemos observar actualmente. Otro factor que contribuye también son las guerras. Las guerras son definidas como luchas o disputas continuadas entre personas que dan lugar, por supuesto, a actos violentos. Estos actos violentos, aparte de acabar con la infraestructura de las poblaciones y no se pueden desarrollar, por supuesto, esto también va a dar lugar a la existencia de algunas enfermedades y a la existencia de una disminución en la calidad de vida de las personas. Cabe recalcar que las guerras no solamente pueden deberse a actos violentos, sino que también pueden ser guerras biológicas de las que posiblemente no tengamos mucha información, pero puede existir la existencia. Siguiente, por favor. Y por último vamos a tener la presencia de las situaciones y de las catástrofes. Las situaciones se refieren principalmente a situaciones económicas y sociales de cada individuo. ¿Y por qué esto va a influir? Porque lógicamente si un individuo carece de los recursos básicos o carece de habilidades psicológicas para poder desenvolverse, este va a tener repercusiones en el crecimiento poblacional o en la comunidad en la que se está desenvolviendo. Y también, por supuesto, de las catástrofes ambientales. Las catástrofes ambientales, como por ejemplo los terremotos, los maremotos, los huracanes, etcétera, que aparte de acabar con la infraestructura, como también lo harían las guerras, repercuten muchísimo en lo que es la muerte de los individuos por la existencia de estas mismas. Y hasta aquí llegaría nuestra exposición. Gracias, gracias Patricia, sí. Y gracias equipo. A ver chicos, vamos a conversar un ratito, ¿sí? Bueno, la exposición que dieron los compañeros, ¿verdad? Sobre
sobre dinámica de la población, pues es un tema muy fácil, ¿verdad? Que nosotros las estamos viendo o las estamos viviendo siempre, y cuando hablamos de nicho y de hábitat, pues ya nosotros hemos conversado qué es un nicho y qué es un hábitat y qué diferencia podríamos encontrar entre un nicho y un hábitat, ¿verdad? Espero yo que ustedes no olviden que todos estos datos los podemos encontrar en el INEC, ¿verdad? Que mañana o pasado ustedes, por decir, esto ustedes lo van a vivir día a día. ¿Por qué? Porque cuando ustedes van a ir a un congreso, sea aquí en Manabí, sea a nivel de Ecuador o sea a nivel internacional, alguien les va a preguntar, bueno, ¿y cuántos habitantes o ciudadanos son ustedes? Entonces ustedes tienen que tener la noción de saber cuántos somos, ¿verdad? Y supongamos que lleguen a preguntar dónde van a encontrar esos datos, pues ustedes también ya saben dónde lo vamos a encontrar, ¿sí? Entonces, como nos acabó de decir su compañero, o sea, son datos que a ustedes como médico, pues siempre van a estar manejando, ¿no? Igual me gustó mucho la exposición de sus compañeros cuando dijo que esto le recordaba la epidemiología, porque en la epidemiología nosotros también vemos, ¿verdad?, números de casos, tasa de mortalidad, tasas de letalidad, tasa de natalidad, ¿verdad?, de morbilidades y un sinnúmero de casos dependiendo de cuál sea nuestro estudio que vamos a hacer, ¿sí? Y también yo siempre les recomiendo que uno tiene que aprender es para la vida, no solamente para el ratito de hoy, sino por siempre y para siempre, ¿no? Y por eso yo siempre les recomiendo a ustedes que de vez en cuando, ya después que terminen ustedes el semestre, por decir, ¿verdad? Y cuando tengan tiempo, pues de vez en cuando, un fin de semana, revisar lo que ustedes digan, ay, yo tengo que recordar las tasas, porque sea con ecología o sea con epidemiología, ¿verdad? Nosotros tenemos que ir a aplicar esas tasas, entonces tengo que volverlas a recordar. Entonces, eso es lo importante. Entonces, eso yo sé decir, es estudiar o prepararse para la vida. Ya, voy a cambiar de tema. Con relación, enciendan las camaritas, por favor. Que así no me siento que estoy hablando solita. Ya. A ver, chicos, cabe señalar que nosotros tuvimos una reunión, bueno, ya hace algún tiempo con el señor decano, ¿no? Casi al inicio del semestre. Entonces nos decía que nosotros no podemos tomar menos de 30 preguntas para el examen, ¿ya? ¿Por qué explicaba él? Porque por lo generalmente, ¿verdad? Si yo tomo 10, yo no les voy a dar una hora. Si yo tomo 20, no les voy a dar una hora. Yo doy 2 minutos como está en el CES que son 2 minutos por preguntas, ¿no? Entonces el señor decano nos dijo que para nosotros evitar problemas de que los alumnos se quejen, bueno, no sé en qué año ni con quién se habrán quejado, que el docente no les da una hora para el examen. Entonces, estoy haciendo este preámbulo porque ya la próxima semana son los exámenes. Entonces, como nosotros tenemos que dar una hora, pues vamos a tener que hacer 30 preguntas, ¿no? Y que después ustedes no vayan a decir, ay, que son muchas preguntas, pero eso es la recomendación que nos dio el señor decano. Así que escucho, presidente y estimados estudiantes, chicos, chicas, hablen, estoy presta a escucharlos. O sea, Doctora, yo tengo una duda. A ver, ¿quién va a hablar? No hablen en coro, hable uno por uno, a ver. Doctora, yo tenía una duda. Yo creo que si ya está reglamentado las 30 preguntas, yo creo que no había inconveniente. Lo que más me importaría a nosotros, creo que es de dónde sacaría las preguntas. ¿Sería netamente de los informes para estudiar de los informes o del libro totalmente solo para estudiar del libro? Porque a veces nos confundimos mucho, porque hay compañeros que agregan textos al informe que no están en el libro, o se quita texto que no está en el libro en los informes. Eso No, sería yo por lo general tomo las preguntas del PowerPoint y del informe que presentan los estudiantes. Sí, y por lo general yo no sé si con ustedes yo a veces digo, esto les voy a preguntar en el examen. Sí, cuando están exponiendo. No tomo cosas que no hemos visto, solamente lo que hemos visto. ¿Ya? ¿Alguna otra duda? A ver, Mauricio, ¿qué vas a decir? Muñoz. No, nada, doctora, se me activó el micro.
Allá. Alguien digan, chicos, conversen. Claro, doctora. Bueno, no sé si usted esté de acuerdo y no sé si mis compañeros estén de acuerdo de realizar, no sé, 15 a 20 preguntas cada grupo de su tema, enviarlo máximo hasta el viernes y, bueno, guiarnos de esa guía para el examen, ¿o no le parece? Jeremy, no es que no me parece. Cuando yo pido los bancos de preguntas, ¿verdad? Siempre los sé pedir a inicio, o sea, por cada exposición. ¿Por qué? Porque una vez, por complacer a los estudiantes, ¿verdad? Lo que usted me está diciendo, me enviaron preguntas y en el momento de yo hacer el instrumento, las preguntas no estaban bien formuladas. Entonces, no tengan miedo que yo las preguntas las voy a hacer desde los PowerPoint y de los informes. Yo no voy a tomar nada de otro mundo. Sí. Y ustedes saben que siempre hacemos preguntas aquí. Yo por lo general también considero las preguntas que hacemos acá. ¿Sí? Es porque las preguntas hay que revisarlas. O sea, no es que si ustedes ya presentan, por decir, 15 preguntas a cada equipo, imagínate, son cuántos equipos serían y yo tendría que revisar un montón de preguntas antes de convertirla en el instrumento de evaluación. Sí, si no, con mucho gusto. Pero no tengan miedo, que ecología es fácil. Si ustedes han estado atentos y atentas en la clase, no va a haber ningún problema. Es ciencias naturales, doctora, es lo mismo que vimos en el colegio. ¿Cómo? Es lo mismo que vimos en el colegio de ciencias naturales. Sí, y lo único que hay que razonar, o sea, si ustedes ustedes lean bien la pregunta, ¿verdad? Y eso contesten. Es como cuando yo les hago las preguntas, yo les digo, a ver, concrétese a las preguntas. La pregunta decía esto, ¿verdad? O sea, no estar dando vueltas, sino más bien analizar la pregunta, poner todos sus 5 sentidos y ahí contestar. Y como dice el compañero, hay temas que ya hemos visto y que a lo mejor lo que aprendimos cuando éramos niños todavía lo mantenemos acá. Doctora, respecto a lo que dijo mi compañera de realizar un banco de preguntas, no me parece mala la idea, pero creo que ya estamos muy pronto como para realizarla para el primer parcial. Así Más es. bien esa idea nos podríamos acoger, Jorge, nos podríamos acoger para el segundo parcial, hacer lo mismo, que el grupo 1 y 2, el grupo 3 que expuso hoy día, perdón, y el 1 y 2 que van a exponer la siguiente clase, me imagino, que vayan realizando las preguntas, que me las envíen por interno para yo ir uniéndolas. Y 1 o 2 semanas antes yo se las envío a usted para que usted le haga la respectiva revisión. Así es, Jorge Andrés. Y no sería una semana antes, sino que, por ejemplo... Apenas la tengamos listas, obviamente. Apenas hacen la exposición, o sea, enviarlas del grupo, ¿verdad? Porque ahí yo las puedo corregir. Para que usted pueda corregirlas. Sí, Listo, yo las puedo analizar, las puedo corregir, ¿sí? Entonces hoy día quedamos que el grupo 3 va a realizar un banco de preguntas, que si es posible se lo envíe esta semana. Claro. Y así mismo el grupo 1 y 2 que les toca exponer ya después. Porque ya de igual el grupo 3, ¿verdad? Ya va, inclusive si ustedes me envían cada vez con la exposición, ¿verdad? Un documento en Word, dicen preguntas del primer grupo, preguntas del segundo. Serían 3 documentos, en total sería el PowerPoint, el informe y las preguntas. Sí, y después, ¿verdad? Esas preguntas inclusive hasta sirven para el aporte, ¿verdad? Pero siempre y cuando le enviemos cuando es. No es que si mañana es el aporte, hoy día comienzan a enviar las preguntas. Ahí sí no. ¿Sí? ¿Alguna otra duda? Claro, sí. Bueno, entonces, doctora, ya para fijar un número, ¿con cuántas preguntas por grupo nos quedamos? ¿Con 15? 15 serían, sí. Listo. Sí, ya para el examen ya irían las 30 preguntas y van a tener 1 hora. Ya, ¿a qué hora es el examen de nosotros? ¿A las 8, a las 9? A las 8, doctora. A las 8. Ya, entonces por favor verificarán que su máquina tenga la batería cargada, de que tienen que tener la cámara disponible para dar el examen, ¿sí? Si es que, por ejemplo, para A o B motivo no tenemos el internet en la casa, pues lamentablemente vamos a tener que ir en cualquier cyber o irnos donde la amiga al lado o donde el familiar al lado. Pero tienen que prever todas esas situaciones, ¿sí? Y yo también le he de mandar un mensajito a Jorge Andrés cuando yo ya termine de pasar las notas, ¿sí? Las notas que ya puedo pasar.
¿Algo más? Doctora, una pregunta. O sea, los temas que van al examen son desde hasta el de hoy o No, el de son hoy es las para el primeras segundo exposiciones. parcial. Ah, ya, listo. Sí. ¿Alguna pregunta más? Chicos, y antes de concluir, por favor, hagan la tutoría. No dejen las cosas que puedan hacer con calma, no la dejen justo. ¿Sí? No, no es que si ahorita tenemos clase, hoy día mismo vamos a hacer las tutorías. ¿Por qué? Porque eso es un engaño que nos hacemos. ¿Sí? Si hay que corregir, lo vamos a corregir a priori. Si no, los chicos no van a tener el material a tiempo. Entonces, yo sé decir, no nos engañemos. ¿Sí? Bueno, ahora sí, la inasistencia de la señorita que... Yo, doctora Pinargote Briones. Pinargote. Ponce Pinargote, ¿ya? ¿Alguien más? Cañarte. Tampoco, cuando me conecté ya estaba pasando más adelante los apellidos. ¿Ya? ¿Quién más? Yo, doctora Figueroa. Figueroa, yo sí te había puesto, me parece. Sí, es que yo ya le había comunicado a él Sí, estaba justificado, sí. Ya, listo, doctora. Ya. ¿Alguien más? Bueno, chicos, entonces los dejo, no se estresen, ¿verdad? Si ustedes han puesto atención no solamente en ecología, sino en toditas las asignaturas, en todas van a salir muy bien. Bye. Gracias, doctora. Gracias. Sí.